Tiene 10 minutos. Buenos días, gracias por esta cordial presentación. Quiero felicitar a los ponentes que me han precedido, especialmente a la magnífica exposición marco que nos ha entregado Ignacio García y por su intermedio al presidente de la ADIPRI, a los colegas, autoridades y miembros presentes. Lo que he preparado para esta oportunidad es junto con la relación de motivos, es en perspectiva de interpretación de la ratio legis, poder entregar el marco conceptual más importante que se encuentra detrás del debate que tuvimos en esta síntesis maravillosa llamado Anteproyecto de Ley para el Derecho Internacional Privado. Y me toca hablar sobre las obligaciones extracontractuales y no contractual obligations. Siguiendo la historia y la tradición latinoamericana en esta materia, más bien de corte legalista. Efectivamente, el anteproyecto presenta un conjunto de reglas que lo que buscan como finalidad es reducir la discrecionalidad en la determinación de los factores de conexión. Por lo tanto, el telos interpretativo es otorgar la mayor certeza y previsibilidad posible. Sin duda, un trabajo de creación jurisprudencial de alto estándar. En general, el anteproyecto para esta materia ha abordado diferentes fuentes, no me referiré a todas ellas, ya se han ido presentando con anterioridad, pero quiero señalar que existe principalmente una síntesis de criterios expuestos herederos de la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado y de diferentes cuerpos normativos internacionales, especialmente de cara a nuestro tráfico internacional actualmente vigente. Existen grandes temas a los cuales me quiero referir muy sucintamente, que guardan relación, en primer lugar, con la importancia de la autonomía de la voluntad, curioso, para las relaciones extracontractuales, la cuestión entre la lex fori y la ley aplicable como eje en esta presentación. Por cierto, existen múltiples desafíos, pero entre ellos lo más importante ha sido la concreción conceptual. En este término quisiera referirme, por ejemplo, al concepto de daños. Cuando hablamos de daños en la responsabilidad extracontractual, estamos hablando de un foro de competencia y también de un criterio para la determinación de la ley aplicable y, sin embargo, en la propuesta del anteproyecto chileno hemos querido ir mucho más allá. Hemos recogido la experiencia europea y hemos consagrado el concepto de hecho dañoso como un verdadero factor de conexión para esta clase de obligaciones. Con esto esperamos ponernos en la contingencia y recoger la experiencia cristalizada de tribunales de jurisprudencia importantes a nivel internacional en esta materia. Cuando hablamos del derecho comparado, la fuente principal traída para esta materia es la ley modelo o ADAC. Esta ley no reconoce todas las dimensiones de la responsabilidad extracontractual. Por ejemplo, y hemos abordado en esa discusión, no incluir cuestiones específicas sobre enriquecimiento injusto, sobre la gestión de negocios ajenos o sobre la culpa in contraendo, que por ejemplo sí son abordados por el reglamento 864 Roma II. Sin embargo, consideramos que la perspectiva en la cual habían sido resueltas estas dimensiones de las obligaciones extracontractuales podían ser abordadas desde la regla general propuesta. Otro tema muy importante es la relación entre la lex fori y la responsabilidad extracontractual. En este punto quisiera detenerme. Cuando hablamos de la lex fori, estamos hablando de una ley que es reconocida en la medida en que se ha resuelto el problema de la competencia internacional. El tribunal que resulte competente naturalmente aplicará la legislación de su Estado y lo considerará como una cuestión de orden público y por lo tanto como un mandato imperativo. Pero el orden público no debe ser considerado como una limitante, sino que es parte de los factores a tener en consideración, sobre todo en lo que se refiere a efectos de la ley extranjera aplicable en Chile. Sobre este tema, seguramente debatiremos mucho sobre el sentido y alcance del juicio de exequatur como un examen de naturaleza básicamente formal. ¿Para qué? Para que interpretaciones nuevamente nacionalistas de la lex loci delicti no generen juicios sobreabundantes sobre responsabilidad extracontractual en Chile.
Tenemos experiencia comparada, revisamos la experiencia en el Reino Unido y en general en los estados de la Commonwealth y entendimos que la ley aplicable en estos estados normalmente estaba asociada a la ley del lugar en donde se manifestaban las consecuencias. Esta era la regla general, que solo era desplazada por la ley del lugar en la cual existían vínculos más estrechos. Sin embargo, decidimos ir un poco más allá en términos de certeza. Consideramos que es el juez el llamado a calificar este asunto con parámetros mucho más claros y por eso entregamos un criterio de alternatividad como un derecho reconocido a la parte demandante para elegir esta ley aplicable. Esto, sin duda, es un cambio sustantivo que busca dialogar entre la ley aplicable y el foro competente. Nos preguntamos si el demandante puede elegir el foro competente, ¿por qué no la ley aplicable? Este es el telos que se encuentra detrás de este conjunto de normas. Por cierto, existen enormes desafíos, desafíos asociados a la responsabilidad extracontractual, vinculados a daños ambientales, a delitos penales u otros que pudieran ser homologables, entiéndase, en términos de jurisdicción. Me gustaría referirme a la autonomía de la voluntad. En este sentido, la ley modelo o ADAC reconocía una autonomía conflictual incluso en el plano de la responsabilidad extracontractual. Esto es coherencia a nuestro juicio, por lo tanto, argumento a coherencia y a completudine. ¿Qué quiere decir? Que si bien en la mayoría de los casos las partes en un conflicto extracontractual no habrán resuelto a priori cuál es el estatuto aplicable, sí pueden hacerlo en el juicio mismo. Y esta autonomía de la voluntad entrega, por cierto, la mayor de todas las certezas. En el derecho comparado, la Ley de Derecho Internacional Privado suiza reconoce expresamente esta posibilidad. Exceptúanse pocos estatutos, como el Código Belga de Derecho Internacional Privado, pero luego, y con algunas modificaciones, es en forma más actualizada la Ley de Derecho Internacional Privado italiana o la Ley de Derecho Internacional Privado boliviano, en nuestra experiencia más cercana y venezolana, que sí reconocen la importancia de la autonomía convencional. ¿Y cuál es la regla general? La regla general está recogida del reglamento Roma II. La regla general podría reducirse a lo que hemos denominado lex loci damni, pero en realidad es una síntesis entre la lex loci damni y la lex loci delicti comissi. Y es por esta razón que el artículo cuarto establece en el número cuarto el lugar del hecho dañoso como aquel, alternativamente, a elección del demandante, que reúne el lugar del hecho generador y el lugar del daño directo. Fueron múltiples las ocasiones en las que mis colegas me solicitaron entregar algún informe a propósito de qué entenderíamos por daño directo, y así ha quedado consagrado en el numeral primero del artículo cuarto sobre definiciones. Esto es, aquel que resulte de la relación más estrecha entre estos dos eventos fenomenológicos, que son el hecho generador y el resultado lesivo. Sin duda, será de creación jurisprudencial la determinación de estos vínculos más estrechos. Hablamos de un justo equilibrio entre los intereses de las personas que enfrentan la litigación internacional. Nos planteamos los casos especiales de víctimas en estatutos especiales o sectoriales de responsabilidad extracontractual. No me pronunciaré sobre ellos porque algunos serán abordados más adelante. Sin embargo, este es el momento como una exposición de motivos para señalar que principios instrumentales como el principio favor lesi también juega un rol fundamental. O, por ejemplo, la regla de la ubicuidad, con una alternatividad reconocida en extenso por el Tribunal de Luxemburgo. En el derecho comparado, la Ley Venezolana de Derecho Internacional Privado opta históricamente por esta lex loci damni, otorgando a lo que ellos denominan la víctima la posibilidad de elegir la aplicación del derecho. En este sentido, algunas observaciones tenidas en consideración desde el Código Civil argentino, especialmente el libro octavo sobre Derecho Internacional Privado, nos han sugerido reglas diferentes. De aquí la necesidad de comulgar
ambas visiones. Según el derecho argentino, por ejemplo, la ley aplicable es la del Estado donde el acto ha sido cometido, con independencia del lugar donde manifiesta sus efectos, pero se abre la posibilidad de aquel lugar donde se pudo prever. En Chile hemos optado por objetivar no la responsabilidad, sino los factores de conexión, eliminando la subjetividad, eliminando el juicio de reproche para entrar progresivamente en un sistema de responsabilidad o de imputación objetiva. Deseo terminar esta breve comunicación, por cuanto me extendería en extenso, con el tema de la responsabilidad a propósito de la residencia habitual. Algo Dos ya minutos, Pía. señalaba algo ya lo señalaba Ignacio y efectivamente con esto concluyo. La residencia habitual viene a ser el aspecto concresor, complementario, fundamental para este tipo de obligaciones, porque el hecho dañoso, cuestión fenomenológica, cuando se asocia a la residencia habitual de ambas partes, es desplazado. Porque por razones de certeza, más allá de la cuestión del conflicto, lo que nos interesa es resolver, por ejemplo, el lugar de la administración central, el lugar donde se ha constituido o tiene una sociedad, una dirección económica esencial, cuestiones que nos obligaron a dialogar con otras partes de la misma ley. De esta forma, por lo tanto, y más allá de lo que ya se haya podido decir, probablemente siguiendo la experiencia de otras legislaciones como la australiana, consideramos que la residencia habitual en esta clase de estatutos es de suyo importante. Finalmente, la cláusula de escape, que así, es así denominada en el Common Law, entrega la posibilidad en un sistema en cascadas como última ratio la posibilidad al juez intérprete de la ratio legis determinar cuál es la ley que tiene una conexión significativa, pero ojo, manifiestamente más significativa, expresamente, claramente, con el asunto que es sometido a discusión. Quiero terminar agradeciendo por esta fantástica oportunidad para referir un tema de suyo apasionante. Espero que sigamos reproduciendo esta suerte de experiencias. Estamos a puertas de una nueva era en el derecho global y espero que podamos